del decreto ley 927 del 2023, que corresponde a la carrera de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Yo creo que para nosotros es central conocer este tema, saber de la carrera, saber cuáles son nuestros derechos de carrera administrativa y saber también que parte de este proceso o que este proceso de este nuevo decreto 927 emergió de nuestras luchas y emergió de nuestras propuestas y que nosotros ahí estamos reflejados en este proceso y que encontramos una serie de aportes que hemos hecho que van a beneficiar al conjunto de los trabajadores. Yo solo quiero mencionar hoy uno, y es, por ejemplo, la obligatoriedad que nos habían metido en el anterior decreto del examen médico. Y entonces ese examen médico tenía un costo de 250.000 pesos. ¿Y qué sucedió? Que mucha gente, por no pagar los 250.000 pesos, pues no se hizo el examen y ahora pues quedaron por fuera de la lista de elegibles, porque precisamente uno de los parágrafos transitorios importantes de esta decreto ley 927 es la utilización de las listas de elegibles de los dos últimos concursos, del concurso de ingreso y de ascenso y del concurso de ascenso, perdón, del concurso y del concurso de ascenso para el 30%, y entonces están quedando por fuera pues porque no pagaron ese examen médico. Afortunadamente logramos que ese artículo quedara eliminado de este decreto ley 927 del 2023. Entonces vemos un logro importante y ya los que quedaron con esa situación, pues ya no hay nada que hacer, no hay tutía que valga en este caso, y lo lamentamos por los compañeros y las compañeras porque esas listas de elegibles para las nuevas vacantes que surgieron después de estos dos concursos, pues van a ser utilizadas. No sabemos hasta qué punto, porque pues está sujeto a los recursos. Y también hay que tener claro que hay un acuerdo sindical donde le da prioridad a las áreas misionales y también pues sabemos que hay áreas como por ejemplo la atención al cliente, pues que a nuestro modo de ver deberían ser misionales, pero que no son misionales, pero estamos seguros que por lo menos esa área va a ser utilizada en la lista de elegibles. Bueno, simplemente era un comentario, pero los voy a dejar con nuestro experto, nuestro conferencista, nuestro compañero Luis Antonio Piñeros Espinosa. Entonces, Lucho tiene la palabra y de aquí en adelante, pues Ailín será la que resuelva cualquier problema que se presente en la transmisión que estamos desarrollando en esta tarde de miércoles. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy vamos a proseguir con lo que es la charla, el examen que estamos haciendo sobre el decreto 927, el decreto de carrera. Ya habíamos tratado algunos puntos. Vamos a mencionarlos para seguir donde habíamos quedado la vez pasada. Habíamos visto lo que era el objeto, los principios rectores, los órganos de administración y vigilancia de carrera, los instrumentos de gestión interna de carrera administrativa, cómo era la provisión de empleos y quedamos en el capítulo 5, que era el ingreso y ascenso de los cargos. Hablamos de la obligatoriedad de los concursos, del ingreso, del concurso de ascenso, de los requisitos para participar en el concurso de ascenso, de las etapas de los concursos, del uso de la lista de elegibles, de las reclamaciones, de la abstención del nombramiento por parte de la DIAN después de que ya en la Comisión Nacional del Servicio Civil envía la lista de elegibles y íbamos a empezar lo de la movilidad vertical. Entonces, vamos a continuar con esto.
Bueno, tenemos que los empleos públicos de la DIAN se agrupan en diferentes niveles, que son los siguientes: directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial. La categoría y el grado identifican la posición jerárquica que ocupa un empleo público del correspondiente nivel. Aquí ya todos lo sabemos, por ejemplo, podría ser el gestor 4 del nivel profesional, etcétera, inspector, lo que sea. Allá, eso es algo que ya todos conocemos. Bueno, cuando se convoca un concurso, lo que se busca es proveer de manera definitiva el cargo. Se tiene que realizar a través de concurso, de acuerdo a lo que ya habíamos hablado, que es el artículo 125 de la Constitución Política, que establece lo que es un principio fundamental, que es el mérito. Cuando hablamos de ascenso, pues se supone que es un empleo de superior jerarquía e implica un cambio de categoría y de grado. ¿Qué se tiene en cuenta en los criterios de evaluación en los concursos de ascenso? Pues la experiencia al interior de la entidad y las evaluaciones de desempeño. Aquí una parte importante que se colocó que me parece pues de vital importancia, digamos, que dice que no se requerirá la medición de competencias comportamentales generales y específicas cuando estén acreditadas previamente por la entidad, que eso es algo, pues digamos, muy lógico, pero que había ocasionado la no admisión de funcionarios en un concurso anterior. Ahora pasamos a lo que es el proceso de formación y capacitación. Eh, Está definido en el artículo 40 de la siguiente manera, que dice que es el proceso sistemático, integral y continuo orientado al mejoramiento de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, personales y grupales de los empleados públicos de la DIAN. Aplica a todos los funcionarios de la DIAN y el fin es incentivar el desarrollo profesional y lograr un nivel óptimo de servicio a la entidad. ¿Qué pasa aquí con este artículo? Que me parece que es algo realmente importante por cuanto queda en el decreto la obligación de la DIAN a darle capacitación a todos los funcionarios de la entidad, eh, incluyendo los provisionales, los de libre nombramiento y remoción, etcétera, porque antes esto no se plasmaba en la realidad y lo que necesita la entidad y el mismo funcionario, de acuerdo a a esta definición que tenemos, es que todo el mundo tenga esa capacitación, esa oportunidad de mejora que se da con las diversas actualizaciones por cambio de normas, por jurisprudencia, por lo que sea, pero tiene que haber un proceso sistemático e integral y continuo de capacitaciones. ¿Cuáles son los objetivos? Que debe haber una orientación, se debe propiciar el desarrollo y la formación permanente de los funcionarios. ¿Qué se busca? Atender las necesidades del servicio y fortalecer las competencias que requiere el empleado. Hay un plan institucional de capacitación. Esto viene dado de acuerdo, digamos, externamente, las políticas y los lineamientos de esa formación y capacitación los da el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y en la parte interna, o sea, lo que es ya la DIAN, lo maneja la Dependencia de Gestión y Administración de Personal, quien es el que propone el plan estratégico del talento humano. ¿Cómo se hace? En la parte interna. Las direcciones seccionales y las diferentes dependencias sugieren
los temas que deben ser objeto de capacitación. Esto es algo muy lógico. ¿Por qué? Porque en las diferentes dependencias y seccionales es donde se conoce cuál es la necesidad de la entidad y en qué pueden haber falencias por parte de los funcionarios o en donde se requiere más capacitación. El plan institucional de capacitación va a regir durante la vigencia fiscal correspondiente. Bueno, ¿qué comprende el plan estratégico del talento humano? Tenemos 3 programas, que es inducción y reinducción, que es el primero. El otro es la salvaguarda de la información que se genera en ejercicio del empleo. Y en tercer lugar, un programa encaminado al desarrollo de nuevas competencias laborales. Bueno, el primero, el programa de inducción y programa de reinducción. El programa de inducción, pues, es fruto de la última fase del concurso, que es el periodo de prueba, que está dirigido a iniciar al empleado, a integrarlo a la cultura organizacional y a su nuevo empleo. Y el programa de reinducción es ya para todos los empleados de la entidad cuando se presenten cambios organizacionales y normativos. Esto pues con el fin de mantener actualizado al funcionario en las diferentes competencias laborales. Tiene el segundo programa de los mencionados, que es la salvaguarda de la información generada en el ejercicio del empleo. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Digamos, cuando hay una relación laboral con la entidad en el ejercicio de los diferentes cargos, hay un conocimiento que va adquiriendo el funcionario en las diferentes entidades. ¿Qué es lo que se trata? De gestionar ese conocimiento para generar una salvaguarda de la información. Esto se tiene en cuenta para áreas relacionadas con tecnología, analítica y seguridad de la información. Básicamente es manejar eso. Y en tercer lugar, viene el programa encaminado al desarrollo de nuevas competencias laborales. Aquí, ¿qué se pretende? Adquirir habilidades gerenciales de manejo de personal, coordinación y evaluación de equipos de trabajo y transmisión del conocimiento adquirido en la función. Todo esto tiene que estar orientado a lograr el desarrollo profesional del funcionario y está dirigido a todos los funcionarios de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. ¿Cuál es el comentario que tenemos que hacer aquí? Que esta última parte que dice dirigido a los funcionarios de acuerdo a la disponibilidad presupuestal no debía ser un obstáculo, porque nos pueden decir que no hay disponibilidad para dictar determinados cursos o incluir a todos los funcionarios de la entidad. La DIAN está obligada a hacer esa apropiación presupuestal para estos procesos de formación y capacitación. Bueno, ahora viene lo que es la evaluación del desempeño. ¿Cómo está definido en el decreto? Dice que es la valoración de la gestión individual de los empleados de carrera administrativa. ¿Cuál es la periodicidad? La periodicidad es anual. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe realizar? En forma transparente, sistemática y debe estar motivada. ¿Cuál es el propósito? Medir los resultados y logros y competencias de los funcionarios. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar las oportunidades de mejora y desarrollo para la formación de los funcionarios. Bueno, en el sistema, digamos, el director general de la DIAN es el que adopta el sistema de evaluación, ¿sí?
¿Bajo qué criterios? Bajo los criterios de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y se debe adoptar ese sistema de evaluación mediante un acto administrativo. Ese sistema de evaluación también se va a hacer a los funcionarios que estén en provisionalidad y a los de libre nombramiento y remoción. A los empleados de libre nombramiento y remoción, esto sin perjuicio de la competencia discrecional que tiene el director para, digamos, hacer el retiro discrecional, digamos, que tiene, porque él en cualquier momento puede retirar a un funcionario de libre nombramiento y remoción. ¿Cuáles son las etapas del proceso de evaluación del desempeño? Son tres: la concertación, el seguimiento y la calificación. La concertación, pues, se presenta entre el jefe, el que hace la calificación, el jefe inmediato, y el funcionario. Eso va a tener un seguimiento y por último se va a calificar. Veamos entonces cómo lo define, cómo lo tiene consagrado el decreto 927. Aquí tenemos que nos dice que es la concertación un acuerdo entre el jefe inmediato y el empleado de carrera. ¿En qué tienen que ponerse de acuerdo? En los compromisos laborales y en las competencias. ¿Cuándo se debe hacer? Se debe realizar en el primer mes del periodo a evaluar. Pero si no hay esa concertación, si no hay ese acuerdo, lo va a determinar unilateralmente el jefe inmediato y lo tiene que dejar o lo tiene que transmitir a la subdirección de desarrollo del talento humano. Viene la etapa de seguimiento, que consiste en la verificación del nivel de avance de los compromisos adquiridos ya en la primera etapa. Son compromisos que ya estaban concertados y cómo se va a dar ese desarrollo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Hacer correctivos y hacer recomendaciones para mejorar el desempeño y el comportamiento del evaluado. Ahí, digamos, corregir el rumbo del barco si va mal, digámoslo en esos términos. Y viene una tercera etapa, que es la medición de los resultados, que es la calificación. Y aquí es importantísimo para nosotros tener en cuenta que eso va a ser conforme a evidencias que se va a hacer esta calificación. Aquí, ¿por qué recalco la importancia de las evidencias? Porque generalmente nosotros como funcionarios a veces no guardamos, digamos, los documentos que acreditan nuestro desempeño laboral. Yo creo que es muy importante tener, digamos, un cuadro o los documentos que certifiquen cómo ha sido nuestro desempeño laboral, porque han ocurrido casos en que jefes califican de manera insuficiente o de manera aceptable al funcionario, eh, esgrimiendo unos argumentos que a veces no podemos controvertir como se debería, porque nosotros no hemos guardado las evidencias. Entonces yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta esta parte. ¿Cómo se califica? ¿Cuáles son las categorías de la evaluación? ¿Cómo van a ser? Son tres. Son bueno, aceptable e insuficiente. Bueno, el bueno no vamos a hablar de él, se sobreentiende. El aceptable es cuando el empleado debe someterse a un plan de mejoramiento que le permita mejorar su desempeño. De pronto no es el que se ha fijado, pero lo que se espera es que en esa etapa de seguimiento y ya de, digamos, la calificación, no se logró realmente mejorar el funcionamiento, el desempeño de las funciones
como se debería por parte del funcionario, entonces toca someterse a ese plan de mejoramiento. Y viene en tercer lugar la calificación como insuficiente. Dice que el empleado debe ser desvinculado del cargo con la declaración de insubsistencia. El decreto aquí 927 me parece que con ese debe es una obligación por parte ya de la entidad. Entonces, se debe tener, como dice la palabra, se debe tener cuidado, digamos, con esta calificación. ¿Por qué? Porque vamos a salir de la entidad práctica o automáticamente, si lo podemos decir así. Bueno, evaluación del desempeño. O sea, esta evaluación del desempeño es importante. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta para el otorgamiento de estímulos e incentivos a los empleados de carrera. ¿Con qué objeto? Con el objeto de fomentar una cultura basada en la excelencia, afianzar el sentido de pertenencia con la entidad y fortalecer las competencias. Además, como efectos tiene la permanencia en la entidad, precisamente por lo que les decía de la calificación, que si uno tiene, eh, digamos, esa tercera calificación de ineficiencia, pues lo sacan de la entidad. Adquirir derechos de carrera, eso y o ascender dentro de ella, pues lógico, cuando uno cumple la última etapa, que es el periodo de prueba, lo califican y eso le da derecho a ascender dentro de la carrera o a ingresar a la entidad. Por eso es muy importante esto. A otorgar estímulos e incentivos, esto tiene que ver, digamos, con diferentes situaciones que más adelante las vamos a ver dentro de lo que es las situaciones administrativas. Aquí también hace referencia a eso el siguiente, que es conceder comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción, establecer rutas de movilidad, acceder y mantener el encargo. Eso ya, digamos, ya habíamos hablado sobre el encargo. Eso tiene que ver, sobre el encargo toca mencionar el memorando 079 del 15 de junio del 2023, donde se le da una prelación a los funcionarios por su evaluación del desempeño. El primer criterio de desempate es que el funcionario que tenga mayor puntaje en su evaluación de desempeño es el que va a tener el encargo. Digamos, cuando varios funcionarios, digamos, hacen los méritos suficientes, este es el primer criterio de desempate, la evaluación del desempeño. Bueno, sigamos con los efectos de la evaluación del desempeño. Permite participar en los procesos de selección para ascensos, conceder comisiones de estudio, planificar la formación y la capacitación, mejorar el clima laboral y orientar la cultura organizacional, valorar el modelo de gestión de la DIAN, redefinir perfiles profesionales, equipos de trabajo y cuadros de empleo. Bueno, aquí tenemos que dentro de la evaluación del desempeño es muy importante. ¿Por qué? Por lo que mencionamos esto. Va a influir en el clima laboral, en qué se necesita capacitar al funcionario, el funcionario cómo se desempeña en el cargo, se tiene en cuenta para los encargos, para brindar estímulos en determinados eventos de situaciones administrativas, comisiones, etcétera. Por eso es que reviste especial importancia la evaluación del desempeño. ¿Quién es el responsable? El jefe inmediato del funcionario. ¿Quiénes participan? Pues el jefe inmediato, y si ha desempeñado en otras áreas o en otras dependencias, pues los jefes son los que participan en esos procesos. ¿Cómo se debe hacer? Se debe motivar y soportar en evidencias de los compromisos. Esto, pues, como ya les digo, como ya lo había mencionado, es de vital importancia tanto para la entidad como para nosotros como funcionarios.
¿Qué se evalúa? El desempeño laboral del funcionario respecto a la función que desempeña. ¿Qué pasa si no se evalúa oportunamente? Hay falta disciplinaria. O sea, no basta con que se haga la evaluación, sino que tiene que ser en forma oportuna. Bueno, ¿qué pasa si se califica en forma insuficiente al funcionario? Pues hay declaratoria o se da la declaración de insubsistencia. También puede haber una, digamos, como hay una evaluación, digamos, ordinaria, también se da una evaluación extraordinaria. ¿Cuál es la evaluación extraordinaria o cómo surge? Cuando hay incumplimiento sistemático de las funciones que compromete de manera grave el funcionamiento de la entidad y en general de las necesidades del servicio. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando hayan transcurrido como mínimo 3 meses de la evaluación final. Y contra ello procede el recurso de reposición. ¿Qué se debe tener en cuenta en el sistema de evaluación? Que deben haber unos parámetros objetivos, cualitativos y cuantitativos. Se debe tener esto de acuerdo a un cumplimiento de metas y a los objetivos institucionales. Además, proceden los recursos de reposición ante el jefe inmediato, que es el responsable de evaluar, y ante el superior inmediato de este. El sistema debe ser adoptado, el sistema de evaluación del desempeño debe ser adoptado por el director general mediante resolución, ¿sí? De acuerdo a unos parámetros que marca la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, esta es la carta de navegación para la evaluación del desempeño. En esa resolución o en ese acto administrativo debe estar todo lo que se debe tener en cuenta en este sistema de evaluación, como son los periodos de calificación, cuáles son los componentes de esa que debe tener la evaluación, cuáles son las escalas, cuál es el puntaje que se debe tener en cuenta, puntaje mínimo satisfactorio, el que indique el nivel de excelencia, incentivos, criterios de desempate, bueno, y demás. Y también debe decir cuáles son los recursos que proceden, que como ya lo dijimos antes, son reposición y apelación. Bueno, así como dijimos que se califica a los funcionarios de carrera administrativa, como lo acabamos de ver, también se mide el desempeño laboral de los funcionarios que son provisionales. La pregunta es, ¿para qué sirve la medición del desempeño laboral de los provisionales? Tenemos dos aspectos, digamos, uno positivo y el otro, pues, digamos, negativo, mencionémoslo así. La parte positiva es ¿para qué? Para que puedan ser partícipes en los planes de capacitación, estímulos e incentivos. Esto es muy importante porque antes había un problema cuando había capacitación con los funcionarios provisionales, que en razón digamos, de su vínculo legal y reglamentario con la DIAN, entonces se le decía que a veces que no tenía derecho. Eso, digamos, en años pasados. Pero ahorita ya se plasma aquí en el decreto y es muy importante porque ese es un funcionario, digamos que en la realidad hay funcionarios provisionales que llevan 10, 15, 20 años y que aportan mucho a la entidad. O sea que es muy importante que esos funcionarios se capaciten regularmente y también tengan digamos, los mismos derechos
para que deje de ser como un empleo precario en la DIAN. Entonces, esto es muy importante porque se plasma ya en lo que es el decreto de carrera. Y el aspecto negativo, si lo pudiéramos llamar así, es porque esta motivación de los actos de administrativos se tiene en cuenta para la desvinculación. Cuando el funcionario desarrolla en forma inadecuada las funciones que le corresponden, ¿cierto? Y también, eh, también se tiene en cuenta esta medición cuando para garantizarle el debido proceso, porque, digamos, el funcionario es calificado en forma ineficiente. ¿Qué pasa con el funcionario? Esto debe estar basado en evidencias y en esas evidencias el funcionario puede estar en desacuerdo y puede ejercer eh, su derecho a la contradicción, aportar pruebas y además debe haber un procedimiento. Esto en ejercicio del artículo 29 constitucional que nos habla del debido proceso. Esto es para lo que tiene que ver con la calificación a los provisionales. Bueno, ahora vamos a hablar de las competencias laborales. ¿Cómo están definidas las competencias laborales en el decreto 927 del 2023? Nos dice que es la capacidad de una persona para desarrollar en diferentes contextos, con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados, las funciones inherentes a un empleo. Esta capacidad está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que deben poseer, demostrar y mejorar los empleados públicos de la DIAN. Las competencias laborales son de dos tipos, las competencias funcionales y las competencias comportamentales. ¿Cuáles son las competencias laborales? ¿De qué se trata? De la aplicación de habilidades y conocimientos del empleado público de la DIAN para la realización de sus funciones. ¿Y dónde se encuentran? En el manual específico de requisitos y funciones. Esto nosotros ahorita ya estamos más familiarizados con esto por lo de los concursos. Nosotros podemos observar que en el manual específico de requisitos y funciones de cada cargo, ahí nos dice cuáles son las normas, qué carreras se necesitan, qué competencias debemos tener, a cuáles carreras aplica. Ahí está todo lo que nosotros debemos tener en cuenta y está relacionado con este punto que nos habla de las competencias funcionales, de las habilidades y conocimiento de los funcionarios. Y en segundo lugar, estas competencias laborales tienen hay unas competencias comportamentales que es el conjunto de atributos personales que caracterizan la conducta del empleado público. Esto también lo tenemos presente ahorita eh, por el concurso, en donde ahorita para los cargos misionales nos van a hacer una prueba que tiene que ver con la conducta de los funcionarios, que son las pruebas comportamentales. Bueno, ¿qué se debe certificar y quién certifica las competencias laborales? ¿Qué se debe certificar? La identificación, la definición, normalización y evaluación. Y la dependencia que lo hace la gestión y administración de personal. ¿Y dónde se encuentran? Como ya le dijimos, en el manual específico de requisitos y funciones. Ahora pasamos a otro punto, que son las situaciones administrativas. Las situaciones administrativas son las circunstancias en que se encuentran los empleados de la DIAN durante el desarrollo de su relación laboral de carácter legal y reglamentario. Entonces, pasemos, bueno, ¿quién decide, digamos, sobre las diferentes situaciones administrativas de los funcionarios de la DIAN?
La facultad la tiene el director general o su delegada. Las situaciones administrativas se pueden dar, o digamos esa relación con la entidad, esa relación legal y reglamentaria puede ser en servicio activo o cuando estamos separados temporalmente del servicio. Bueno, en servicio activo, entonces son 6 situaciones administrativas, que son la designación de jefatura, eh, la designación en el empleo de asesor, la asignación de jefatura, el encargo, la comisión de servicios y la comisión especial de servicios. Y cuando se está separado temporalmente del servicio, como son las siguientes situaciones. Licencia, tenemos que son 5. La licencia ordinaria, que no es remunerada por maternidad o paternidad, por enfermedad general o profesional o accidente de trabajo. Licencia remunerada para participar en eventos deportivos y remunerada por el fallecimiento de un pariente, se llama remunerada por luto. También tenemos el permiso, la suspensión del ejercicio del cargo por orden judicial, disciplinaria o fiscal. Además tenemos la comisión, que puede ser por estudio, para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, para cumplir el periodo de prueba, la comisión para capacitación, para investigación y comisión sindical. Además, las vacaciones. Bueno, entonces empecemos a conocer las situaciones administrativas en servicio activo. La designación de jefatura es la primera. Dice que es cuando el funcionario de carrera administrativa desempeña las funciones de dirección, coordinación, supervisión y control. ¿Cuáles son las características? Que es en forma indefinida y se puede dar por terminada en cualquier momento por el director o cuando la persona se desvincula del sistema de carrera. ¿Cuál es el término para posesionarse? 5 días hábiles. ¿A qué se tiene derecho? Se devenga la prima de dirección y la diferencia salarial con el cargo de referencia. Por decir algo, no sé, si el jefe de división es un cargo que equivale a inspector 1 y la persona es gestor 1, pues tiene derecho a la prima de dirección más el salario que le corresponde a ese inspector. Más o menos ese es como el ejemplo. Bueno, para tener derecho o para acceder a esta jefatura por designación, se deben cumplir los requisitos del cargo. En el nivel directivo se puede nombrar a un funcionario de carrera o un funcionario de libre nombramiento y remoción. En los empleos de director seccional se puede hacer la designación con funcionarios de carrera, pero hay una excepción que nosotros ya la habíamos visto al principio, que es en las direcciones seccionales de aduanas o de impuestos y aduanas que estén en un cruce de frontera, terminal marítimo o fluvial, que puede ser provisto con funcionarios de la policía o fuerzas militares. Eso lo vemos por allá más que todo en el caso de Buenaventura, Barranquilla, etcétera. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué pasa con esas designaciones de jefatura? Que se pueden llenar por medio de encargo o asignación de jefatura. Cuando hay esas vacancias, se puede nombrar a alguien en cargo o asignarlo en esa jefatura. Bueno, el empleo de asesor es la segunda situación administrativa y se dice que es un empleo de libre nombramiento y remoción. O sea, lo puede
se puede, digamos, ocupar ese puesto de asesor o se puede designar a un empleo de carrera o alguien que no está en carrera mediante nombramiento. Eso se hace mediante nombramiento ordinario. Para el empleo de carrera no genera que, digamos, quede desvinculada de ella. En tercer lugar, tenemos la asignación de jefatura. ¿Cuándo se presenta esta asignación de jefatura? Cuando hay una vacancia en esa jefatura, digamos, del empleado público que fue designado en una jefatura. Entonces se le asignan las funciones al empleado de carrera administrativa para que las ejerza en forma temporal. Bueno, ¿cuáles son las reglas que rigen esa asignación de jefatura? ¿Cuál es el término? El término es de 1 año y se puede prorrogar por 6 meses más. ¿Cómo se termina? Por el director general y lo puede hacer en cualquier momento. ¿A qué se tiene derecho? Dice que si la asignación de jefatura es generada por vacancia definitiva, tiene derecho a la asignación del grado salarial de la jefatura y a la prima de dirección, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero que es importante, que tiene que estar vacante en forma definitiva. Y el plazo para la posesión es de 5 días hábiles, que son siguientes a la comunicación. Digamos aquí que se debe tener en cuenta, igual que la designación, cumplir los requisitos del cargo de experiencia y educación. Aquí tenemos un requisito especial que es para los cargos de designación, asignación, asesor o comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. Y es el siguiente, ese requisito, digamos, negativo, si pudiéramos llamarlo así, que dice que no podrá ser designado o asignado en jefatura quien esté condenado en primera instancia por conductas que atenten contra la libertad, integridad o formación sexuales. ¿Sí? Y que en los últimos 5 años, aunque el recurso de apelación no se hubiere decidido, ¿cierto? O sea, a la persona la condena, apeló y así no se haya decidido, pero ya se configura este requisito especial de no designación. Bueno, y también hay otra parte que nos dice que no podrá ser designado o asignado en jefatura o ser designado en empleo de asesor o ser comisionado para desempeñar cargo de libre nombramiento y remoción, quien en segunda instancia haya sido condenado penalmente por delitos que atenten contra la libertad, integración y formación sexuales en los últimos 5 años o se encuentren en trámite los recursos extraordinarios. Aquí vemos que va un poco más lejos, ya nos habla en segunda instancia, ya nos habla de recursos extraordinarios, digamos estos pueden ser casación, revisión, pero tampoco podrán ser designados en esas jefaturas o asignados o ser nombrados asesores o encargos de libre nombramiento y remoción. Y ¿qué es lo que corresponde? Que el director general da por terminada la situación administrativa. Tenemos la cuarta situación administrativa, el encargo. Ya habíamos hablado de ella, entonces yo creo que ya pues pasemos. En quinto lugar viene la comisión de servicios. Se presenta cuando un funcionario de la DIAN digamos, se ejecuta temporalmente funciones propias de su empleo en lugar diferente a su sede habitual. Cuando cumple misiones especiales en el país o en el exterior y también rige para asistir a cursos de inducción, reinducción, capacitación,
actualización, seminarios, etcétera, para realizar trabajos de investigación, entre otros. ¿Qué tiene, digamos, los derechos que tiene? Viáticos, gastos de transporte que deben ser pagados por la entidad y no se causan cuando son asumidos por otra entidad u organismo, cuando la comisión sea en la misma ciudad y digamos que también estos gastos pueden ser compartidos entre las entidades, que es la DIAN y donde esté comisionado en servicios. ¿Cuál es el término de la comisión de servicios? El término es hasta por 90 días, o sea, pues puede ser menor. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando recaigan en empleados públicos que cumplan funciones de inspección, vigilancia, control y fiscalización tributaria, aduanera y cambiaria. Cuando las comisiones exijan una duración mayor a juicio del director general y se requiere acto administrativo. Y en el exterior, pues, digamos, por el tiempo que se requiera para esta comisión. Y como siempre, se requiere de acto administrativo para su concesión. Sexto lugar, tenemos la Comisión Especial de Servicios, que se presenta cuando se designa a un funcionario para ejercer temporalmente funciones relacionadas con proyectos estratégicos de la entidad que tienen que ver con planeación, seguimiento, ejecución, implementación y que requieren dedicación exclusiva y se le mantienen las mismas condiciones salariales y pueden recibir estímulos o incentivos adicionales. Bueno, ahora pasamos a la Comisión Especial de Servicios. En algunos casos se requiere permiso del gobierno. Cuando la Comisión de Servicios al exterior surja con ocasión de una invitación de gobierno extranjero u organismo internacional. La Constitución Política, en su artículo 129 y 189, numeral 18, así lo exige, que es, entre otros, también se contempla ahí que para aceptar cargos, recibir honores, etcétera. Ahí está, hay una enumeración taxativa de cuándo se necesita el permiso del gobierno. Y también hablamos de comisión de carácter reservado, que es para realizar labores de asuntos relacionados con la seguridad fiscal del Estado colombiano y el orden económico nacional. Bueno, entonces ahora pasamos a las situaciones administrativas cuando se está separado temporalmente del servicio. Bueno, en licencia, la licencia puede ser no remunerada, licencia por maternidad o paternidad, licencia por enfermedad general o profesional o accidente de trabajo, licencia remunerada para participar en eventos deportivos, licencia remunerada por luto, permiso, suspensión del ejercicio del cargo por orden judicial, disciplinaria o fiscal. Además tenemos comisión de estudio para desempeñar empleo de libre nombramiento de remoción, cumplir el periodo de prueba, capacitación, investigación y comisión sindical, además de vacaciones. Bueno, vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver si las vemos en forma rápida, digamos ya que siempre la premura del tiempo. Comisión de capacitación. ¿Para qué se concede? Para desarrollar actividades de formación, docencia y asistir a eventos especiales de capacitación. El funcionario tiene derecho a su remuneración
haga los gastos de transporte y aviáticos. Y no puede ser superior a 3 meses. En segundo lugar, tenemos la comisión para investigación. Aquí se dice que se requieren 5 años de servicios y se da hasta por 6 meses. ¿Y a quiénes se otorga? Al empleado que presente un plan de investigación que sea de interés para la DIAN. ¿A qué se tiene derecho? A que se le dé su remuneración y tiene un horario flexible que implica que tiene una autonomía y tiene unas condiciones y horarios de trabajo que él mismo se los puede asignar, o sea, no tiene injerencia la DIAN en esta parte. Eso es más o menos lo que tiene que ver con los derechos en la comisión para investigación. ¿A qué está obligado? Tiene que presentar informes a la mitad de la comisión y al finalizar la comisión. A la mitad de la comisión debe rendir ese informe, si no, pierde el tiempo restante de la comisión. Y al final la comisión tiene que presentar un informe al director de la entidad, quien designa un jurado para que califiquen el informe presentado por el funcionario que ha estado en comisión de investigación. Bueno, comisión de estudios. La comisión de estudios puede ser dentro del país o en el exterior y se le puede dar a empleados de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. ¿Para qué se otorga esa comisión de estudios? Para que se capacite para estudios de posgrado o para estudiar a estudios relacionados o afines con las funciones del cargo o de la entidad. La duración es de 2 años y se puede prorrogar por 1 año más. Y la prórroga debe ser para adquirir un título de pregrado o posgrado y debe justificarse. Y puede ser por medio tiempo o por tiempo completo. ¿Cuáles son los requisitos para la comisión de estudios? 1 año más, 1 año o más en la entidad. La calificación de bueno, recordemos lo que les había mencionado de la calificación en la evaluación del desempeño. Tiene que ser bueno. No haber recibido el beneficio en los últimos 5 años y no haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente por faltas graves en los últimos 3 años. Se requiere además el concepto escrito por parte del jefe inmediato y se tiene que suscribir un convenio. En ese convenio debe estar cuál es el objeto, la obligación de cumplir el objeto de la comisión y se debe adquirir el compromiso de laborar en la entidad el doble de tiempo que fue objeto de comisión. Y eso se cuenta a partir del momento del reintegro. Digamos, si la comisión, por decir algo, es de 2 años, se tiene que comprometer a estudiar el doble del tiempo desde el momento del reintegro. O sea, en este caso sería, para el ejemplo, 4 años. Pero además se requiere suscribir una póliza de cumplimiento por el término de los 6, por el término que se fije en el convenio, más 6 meses, para cubrir de pronto los perjuicios en que pueda incurrir el funcionario con la entidad en caso de incumplimiento. Bueno, ¿a qué se tiene derecho? ¿Cuáles son las reglas? Pues se tiene derecho a la remuneración, al pago del transporte, excepto si es dentro de la misma ciudad. No se tiene derecho a viáticos. No incluye el pago de inscripción, matrícula y derechos de grado, salvo que lo determine el director de la DIAN por necesidades del servicio. Y se debe rendir un informe a la entidad al término de los estudios con soportes y certificaciones. Bueno, ahora hablemos de la reincorporación
al servicio en el caso de la comisión de estudios, que nos dice que se debe cumplir el convenio. Eso es, digamos, algo lógico. ¿Qué pasa si no se reincorpora? Pues se declara el abandono del cargo, implica el incumplimiento del convenio y, como lo mencionamos antes, se hace efectiva la póliza de cumplimiento que se tuvo que suscribir. La entidad debe declarar ese incumplimiento mediante acto administrativo, una resolución motivada y se hace efectiva la póliza, como ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, ahora hablemos de la terminación de la comisión de estudios. Dice que se vence el plazo y como consecuencia pues se da por terminada. Y por haberse demostrado que el rendimiento de esta persona, ¿sí?, en el estudio, la asistencia o la disciplina no son satisfactorios, que se han incumplido las obligaciones que adquirió el empleado y puede proceder en cualquier momento y se debe hacer mediante resolución motivada. ¿Qué pasa si el empleado se retira antes de dar cumplimiento a la totalidad del tiempo estipulado en el convenio? Pues que debe reintegrar la parte de la suma pagada que corresponde al tiempo de servicio que le falte por prestar. Además, se incluyen los intereses. Continuidad del servicio. El artículo 90 nos dice que la totalidad del tiempo de la comisión de estudios es computable como tiempo de servicio de la entidad. Y como hay una vacante temporal, entonces se puede transitoriamente proveer esa vacante. Ahora hablemos de la comisión interinstitucional. Los empleados de la DIAN se dice que pueden ser comisionados a otras entidades del orden estatal para desempeñar funciones propias, para cumplir funciones propias, digamos, de la entidad. No genera vacancia de empleo y durante el término de la comisión, el empleado tiene derecho a la remuneración del empleo del cual es titular en la DIAN. Pues esto es muy lógico, por cuanto va a desempeñar funciones propias de la entidad. Bueno, ¿a qué tiene derecho? Al pago de transporte y viáticos, y dice que serán cubiertos por la entidad donde está prestando el servicio. También puede acceder a los programas de bienestar y capacitación de esa entidad donde esté prestando los servicios y al término debe rendir un informe sobre el cumplimiento dentro de los 8 días hábiles al vencimiento. Esta comisión no genera la pérdida a los derechos de carrera y se entenderá como servicio activo durante el tiempo de la vigencia. El término es de 2 años, prorrogables por 2 años más por necesidades del servicio. Bueno, en quinto lugar tenemos la comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción o de periodo. Dice que los empleados de la DIAN con la calificación de bueno en su última evaluación definitiva tendrán derecho preferente a ser comisionados para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo, ya sea en la entidad o en otra entidad del Estado. Y es facultativo del director conferir o no esta comisión. ¿Cuál es el término de esta comisión? Se fija en el acto administrativo y se debe reincorporar a su vencimiento o presentar al término, se fija en
se fija en el acto administrativo y se debe reincorporar a su vencimiento o presentar la renuncia. Si no, el director de la DIAN declarará la vacancia del empleo. Eso, digamos, es como una generalidad para todas estas comisiones que al término de las comisiones o de la situación administrativa siempre tienen que presentarse a la DIAN durante el término, cuando se termine, digamos. O si no, siempre habrá abandono del cargo. Es algo muy común a estas comisiones. Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento. Bueno, dice que las reglas son que genera vacancia temporal, que si se ejerce en otra entidad la relación laboral con el empleado comisionado se suspende y no hay remuneración. Si el empleo pertenece a la DIAN, el salario es el del nuevo cargo. Los salarios y prestaciones sociales estarán a cargo de la entidad donde se cause. La comisión no genera pérdida o disminución de derechos de carrera y el tiempo de la comisión se entenderá como de servicio activo. ¿Cuál es el término? Cuando es de libre nombramiento y remoción, está hasta por 3 años y se puede prorrogar hasta por otros 3 años más. Y pueden ser en periodos continuos o discontinuos. Siempre tiene, pero el máximo es lo que dice, lo que dije anteriormente, que es los 3 años, prorrogables por 3 años más. Dice aquí que se le puede conceder una nueva comisión siempre y cuando el empleado de carrera ejerza las funciones de su empleo durante los 3 años. Y en los cargos de periodo es lo que fija la norma. Digamos, si son 4 años, pues puede durar los 4 años. Bueno, ahora pasemos a la comisión para cumplir el periodo de prueba. El empleado de carrera de la DIAN tiene derecho a esta comisión para cumplir ese periodo de prueba, ya sea aquí en la DIAN o en otra entidad cuando haya pasado el concurso. Tiene derecho, digamos, por el término que dure ese periodo de prueba, ¿sí? Y se fija, esto se dice en el acto administrativo que lo concede. Terminado el periodo de prueba, se tienen 5 días siguientes a la calificación para que el funcionario se manifieste. Esto va orientado más que todo a cuando se cumple un periodo de prueba en otra entidad, se le califica y el funcionario tiene los 5 días para manifestarse en relación con si se queda ahí en ese empleo o regresa a la entidad. Y mientras tanto, ese cargo puede ser provisto en encargo o nombramiento provisional. Bueno, ahora tenemos lo que es la comisión sindical. La comisión sindical la puede conferir el director general de la DIAN o su delegado. Bueno, ¿por qué término? Hasta por el tiempo del mandato. Eso depende ya de la organización sindical y digamos, lo que determinen su reglamento, sus estatutos. Por decir algo, si son 2 años o 1 año o 3 años, eso lo determina sus estatutos. Entonces, por eso es que aquí no se colocó nada al respecto. Entonces, lo que dice es que sea por el tiempo del mandato. ¿A quiénes se da? A los miembros de la junta directiva o de las subdirectivas. Y se establece un límite que es que la comisión no puede exceder de los 5 miembros principales. Ahora pasemos a la licencia ordinaria no remunerada. En la licencia ordinaria no remunerada, digamos, nosotros estamos más familiarizados con ella porque se puede pedir a solicitud propia, pero es necesariamente es otorgada por el nominador, o sea, por el director general de la DIAN, que es nuestro nominador.
¿Cuál es el término? El término es hasta por 3 meses y puede ser en forma continua o discontinua dentro del mismo año. O sea, podemos pedirla, no sé, un mes, en el mes de enero a mitad de año podemos pedir otro mes y así, pero nos dice la norma que hasta por 3 meses y como ya vimos puede ser continua o discontinua. Dice que se puede prorrogar sin exceder dicho término y el término de presentación debe ser 10 días calendario antes del vencimiento. O sea, ya vamos a completar, ya se va a vencer con 10 días de anticipación. Nosotros solicitamos dicha prórroga. Prohibiciones durante la licencia ordinaria no remunerada. Aquí, cuando nosotros pedimos esa licencia, no podemos desempeñar otros cargos en entidades del Estado. No podemos participar en política y tampoco podemos ejercer nuestra profesión en actividades propias del empleo que desempeñamos. O sea, lo que tiene que ver con funciones de la entidad. ¿Y qué pasa si incumplimos con esto? Pues que hay falta disciplinaria. Bueno, ¿cuál es el término para solicitarla? Tiene que ser por escrito y con mínimo 10 días calendario de anticipación a la fecha de inicio. Debemos anexar documentos y, digamos, y exponer los argumentos por los cuales vamos a solicitar esa licencia ordinaria. Y se puede dar la autorización, pero según las necesidades del servicio. En cuanto a la excepción, se da esa excepción en los casos de fuerza mayor o caso fortuito y se debe conceder previa a la sustentación. Aquí lo que vemos es que la entidad puede concederla o no, según lo que dice aquí la norma, pero siempre se deben tener en cuenta esas necesidades del servicio. Y es obligatoria en los casos de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora hablemos de la irrevocabilidad de la licencia ordinaria no remunerada. Decimos que, digamos, cuando se concede ya no es revocable en este caso, por el director, que es el nominador. Es renunciable por parte también del funcionario al que le fue otorgada la licencia y se debe solicitar al menos con 3 días de anticipación a la reincorporación a sus labores. Interrupción del tiempo de servicio. El tiempo que dure la licencia ordinaria no remunerada no es computable como tiempo de servicio. Bueno, ahora veamos, aquí está, digamos, consagrado lo que son licencias por enfermedad, maternidad o paternidad. Estas se rigen por las normas del régimen de seguridad social, que son la Ley 100 del 93, Ley 755 del 2002 y la Ley 1822 del 2017. O sea, aquí nos están remitiendo a las normas, digamos, como de carácter general, y aquí las mencionan el decreto 927. En cuanto a los riesgos laborales, también nos mencionan las normas que lo rigen y que son las licencias a cargo de las ARL, que se rigen por la Ley 100 del 93, el decreto 1295 del 94, la Ley 776 del 2002 y la Ley 1562 del 2012.
Estas son normas de carácter general o digamos que no están contempladas en este sistema específico de carrera. O sea, nos toca recurrir a esas normas cuando se nos presenten alguno de estos casos. Ahora tenemos la incapacidad o licencia. Esta parte también nos remiten a otros ordenamientos, que son la incapacidad por enfermedad, riesgos laborales, licencia de maternidad o paternidad, concedidas conforme a la Ley de Seguridad Social Integral y las normas que las regulen, modifiquen o adicionen. Bueno, aquí sí ya nos va a hablar de lo que es la presentación de la incapacidad, que es algo que nos interesa y digamos, y considero que son muy importantes para nosotros. Bueno, la presentación de la incapacidad. La incapacidad se debe presentar dentro de las 72 horas siguientes a la expedición del certificado de incapacidad. ¿Ante quién se debe presentar? ¿Ante el superior o ante la autoridad que la entidad determine? ¿Qué pasa si no se justifica? Se puede incurrir en abandono del cargo y en falta disciplinaria. Y si la incapacidad es expedida por un médico diferente al de la EPS, debe ser transcrito por ella. Entonces, me parece que esto sí es importante para nosotros porque tiene que ver con nuestro quehacer diario y yo creo que a todos se nos ha presentado o no estamos exentos de que se nos presente y debemos tener cuidado con esto por lo que habla del abandono del cargo y de la falta disciplinaria. ¿Cuál es la duración de la incapacidad? Lo que diga la certificación médica o si hay alguna norma que la fije, pues será lo que diga la normatividad. Y vencido el término, se debe reincorporar al cargo so pena de abandono del cargo, que era lo que yo les había mencionado antes, que terminada la situación administrativa, cualquiera que sea, nos debemos reintegrar inmediatamente al cargo so pena de abandono del cargo. Pago de la incapacidad o de la licencia. La prestación económica originada en la incapacidad por enfermedad, riesgos laborales, maternidad, paternidad, está a cargo de la entidad de seguridad social competente. Ahí la mencionan de manera general, pero ahorita digamos son las EPS. La licencia por enfermedad, riesgos laborales, maternidad o paternidad no interrumpe el tiempo de servicio. Bueno, ahora pasemos a la licencia remunerada para eventos deportivos. Para eventos deportivos. ¿A quién se le concede esta licencia? A los deportistas, a los dirigentes deportivos, al personal técnico y auxiliar, científico y de juzgamiento, pero que esté relacionado con el deporte. ¿Para qué clase de eventos? Para eventos nacionales e internacionales. ¿A qué se tiene derecho? Se tiene derecho al pago del salario y de las prestaciones y no da lugar a viáticos ni a gastos de transporte. Además, no interrumpe el tiempo de servicio y no ocasiona la pérdida o la disminución de los derechos de carrera. ¿Quién hace la solicitud para esta licencia? Ya le corresponde al Ministerio del Deporte. ¿Cuál es el término? Se dice que son 90 días continuos o discontinuos en el mismo año. ¿Y cómo sea la terminación? Por el término previsto o antes determinado por el resultado. Digamos, puede ser, por decir algo, se comisionó para un torneo de tenis
digamos en el tenis, cuando uno es eliminado, pues sale de la competición y entonces en este caso estaría determinado por el resultado porque la persona fue eliminada, entonces se tiene que reintegrar a la entidad. Si no se reintegra, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, pues hay abandono del cargo y conlleva y es una falta disciplinaria que puede traer consecuencias de suspensión o destitución, no sé, de acuerdo al estatuto disciplinario, a lo que diga. Licencia remunerada por luto. Se concede en el caso de fallecimiento del cónyuge, el compañero o compañera permanente y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o civil o primero de afinidad. ¿Cuál es el término? Se tiene derecho a 5 días hábiles de licencia remunerada por luto y se debe acreditar dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. ¿Cuál es la prueba? Aquí nos menciona el artículo primero de la ley 1635 del 2013. En ese artículo primero de la ley 1635 de 2013, hay una enumeración taxativa de los documentos que se deben allegar y que, digamos, acreditan, digamos, el derecho a esta licencia remunerada por luto. Entonces, eh, por decir algo, nos habla del certificado de función, que es algo muy lógico. Nos habla del registro civil que acredite, digamos, el parentesco, ya sea, digamos, para los familiares, en este caso. Y hay otra serie de documentos que están enumerados en esta ley. Pero aquí, digamos, en este estatuto de carrera no están fijados, sino nos remite a él. Bueno, eh, ¿qué interrumpe esta licencia remunerada por luto? Las vacaciones, pero no interrumpe las licencias ni la incapacidad. Bueno, veamos otra situación administrativa que es el permiso. El permiso puede ser por calamidad doméstica, para citas médicas, el permiso de lactancia, el permiso para ejercer la docencia universitaria y el permiso sindical. ¿Cuál es el permiso que tenemos los funcionarios públicos, los empleados públicos? Tenemos derecho a 3 días continuos o discontinuos por causa. Siempre se necesita justificar el porqué de ese permiso, que pues, digamos es algo como muy lógico. ¿Qué se requiere? Dice que el empleado debe informar la situación y se debe justificar. Dice que una vez reincorporado debe justificar ante el superior el motivo que originó la calamidad doméstica y el superior debe determinar si existió el mérito suficiente para la ausencia laboral. Dice que si no se acredita, se le descuentan los salarios por el día o días no laborados. ¿Cuál es el término? El término dice que no puede exceder de 5 días continuos o discontinuos. Permiso para citas médicas. Dice que se deben tramitar con al menos un día de antelación, excepto que, pues, que haya una urgencia
caso en el cual pues no se cumple, pues porque no se puede prever simplemente. Permiso de lactancia. Eh, 1 hora diaria de permiso de remunerado durante un periodo de 6 meses. Ese es el derecho que se tiene. ¿A quiénes se da? A los empleados de la DIAN que tengan derecho a la licencia de maternidad y se cuenta a partir de la fecha de terminación de la licencia de maternidad, pero se debe indicar la hora en que se va a hacer uso de ese permiso de lactancia. Bueno, ahora pasemos. Permiso para ejercer la docencia universitaria. El término que se tiene es de 5 horas cátedra semanales, pero esto está sujeto a las necesidades del servicio que lo debe determinar el director de la DIAN para nuestro caso. En cuanto, volviendo a esto, a las necesidades del servicio, yo creo que esta parte tiene que ser regulada porque, digamos, queda como muy ambigua, muy como al juicio del jefe del organismo. Cuando hablamos de necesidades del servicio, yo creo que es para evitar arbitrariedades, se debe, digamos, regular para que sea más subjetiva, para que sea más transparente. El permiso sindical. Dice que se tiene derecho por los miembros del sindicato a que se les conceda permiso remunerado para ejercer la actividad sindical siempre que no se afecten las necesidades del servicio. Esto es lo que yo siempre he mencionado, lo que les mencioné ahorita. Se ha presentado el caso eh, de permisos sindicales que se solicitan para efectos de actividades sindicales, para efectos de capacitación por diferentes órdenes, pero eh, se está, digamos, yo diría que conculcando ese derecho de sindicalización, que no solamente es el derecho a afiliarse al sindicato, sino el derecho a participar en las diferentes actividades, que es un derecho constitucional que tenemos todos. Entonces, esas necesidades del servicio a veces no se están utilizando de la manera más apropiada por parte de los jefes. Entonces, se necesita que de verdad estén motivadas y no obedezcan a, digamos, a criterios personales de los jefes. Bueno, ahora pasemos a otra situación administrativa que son las vacaciones y dice que se rige por las normas generales. Entonces ya nos podríamos ir a la ley de carácter general, creo que es la 904, y al régimen, sí, al régimen general que para los funcionarios del Ejecutivo. Bueno, tiene la suspensión del ejercicio del cargo por orden judicial, disciplinaria o fiscal. Suspensión en el ejercicio del empleo. Estos son los casos en que la separación se produce por orden de una autoridad judicial, fiscal o disciplinaria. Estos, digamos, podría ser el caso de funcionarios de la DIAN que se ven implicados en, por decir algún proceso penal, y viene la autoridad de un juez en el que le dice a la DIAN que se debe suspender del empleo al funcionario. ¿Qué hace la DIAN? Profiere un acto administrativo donde debe estar motivado por el director general, que es el nominador, o por su delegado, en donde dice que por orden de autoridad judicial o por orden de la Procuraduría General
que es en materia disciplinaria, el funcionario va a ser suspendido por tanto tiempo. Eso es más o menos a lo que viene esta norma. Dice que exista una medida de aseguramiento con privación de la libertad sin derecho a libertad provisional y la suspensión genera vacancia temporal del empleo, lo que implica que se puede suplir mediante encargo o en provisionalidad. Bueno, aquí hablamos de la reincorporación del suspendido. Dice que se produce cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho que dieron origen a la suspensión. Y el empleado debe reintegrarse dentro de los 5 días siguientes. Y si no se reincorpora, se incurre en abandono del cargo. Y aquí es lo que siempre hemos mencionado. Si uno no se reincorpora en las diferentes situaciones administrativas, o viene el abandono del cargo, o viene el proceso disciplinario, pero siempre hay unas consecuencias. Bueno, sigamos. Interrupción del tiempo de servicio. El tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio. No se cancela la remuneración fijada para el empleo. Se debe seguir cotizando a la seguridad social y los vacíos normativos en materia de situaciones se deben llenar con el régimen general de la rama ejecutiva. Ahí, digamos, podríamos tener el decreto 1083 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de la función pública. Ahí no recuerdo ahorita el ítem o el artículo, se menciona esta parte. Aquí hay una cuestión que sí vale la pena como mencionar y es la siguiente. Que ha ocurrido en la DIAN que hay funcionarios que han sido suspendidos de su empleo porque se les dictó medida de aseguramiento, han ido en ocasiones a una cárcel, pero después se determina que esa persona es inocente. Entonces, ¿qué viene el problema? Vienen las demandas de reparación directa ante lo contencioso administrativo, por cuanto la DIAN, con base, digamos, en estas normas, no le reconoce la remuneración al funcionario público mientras estuvo en esa situación administrativa, lo cual es injusto. Y más cuando se ha determinado que esa persona es inocente, que no había razón para haberla, digamos, recluido o para haberla suspendido. Y digamos, no es por culpa, digamos, lo tenemos así que no es por culpa del funcionario, sino de la entidad o por determinada por determinados funcionarios de la entidad que lo hacen de manera injusta. Pero aquí vemos las consecuencias. Es una norma que valdría la pena, digamos, revisar para de pronto una posible modificación en ese sentido. Bueno, entonces ahora pasemos lo que es el retiro del servicio. El retiro de la entidad conlleva a lo siguiente: cesación en el ejercicio de funciones públicas en la entidad, el retiro del sistema específico de carrera y la pérdida de los derechos de carrera. Bueno, ¿cuáles son las causales de retiro? Las causales de retiro son las siguientes: la renuncia regularmente aceptada, la declaratoria de insubsistencia,
esta declaratoria de insubsistencia es en los empleos de libre nombramiento y remoción por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente y como consecuencia del resultado insuficiente, que es ya lo que hablamos de la evaluación del desempeño y que yo les había mencionado que toca cuidarnos, guardar las evidencias, porque si no lo hacemos, de pronto pues nos podemos ver abocados a unos ligeros problemas. Bueno, en tercer lugar, en quinto lugar viene el haber obtenido la pensión de jubilación, vejez o invalidez. El sexto viene que es la supresión del empleo y el séptimo, la edad de retiro forzoso. Igualmente tenemos la destitución como consecuencia de un proceso disciplinario. La declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del cargo, la revocatoria del nombramiento por no acreditación de los requisitos del empleo. Esto está regulado en la ley 190, que es una norma de carácter general. Digamos, ahí nos remite este estatuto. Por muerte, por orden o decisión judicial, y las demás que determinen la Constitución y la ley. O sea, esta norma es, nosotros llamamos en términos jurídicos, se llama que es una norma que tiene un carácter abierto porque pueden incluir muchas más. Bueno, ahora miremos la renuncia regularmente aceptada, que es la manifestación espontánea e inequívoca del funcionario de separarse del servicio. Se debe hacer por escrito y la aceptación de la renuncia también debe ser por escrito. Se puede no aceptar la renuncia por la veces. Los motivos de esa no aceptación de la renuncia pueden ser por conveniencia pública y se debe decirle al funcionario que por favor retire esa renuncia. ¿Qué pasa si la persona insiste? Que ya se debe aceptar esa renuncia y es de carácter irrevocable. Como ya lo dijimos, la competencia es del nominador o su delegado, en este caso el director de la DIAN. ¿Cuál es el término? Para hacer efectiva la renuncia son 30 días contados a partir, de su presentación, ¿cierto? Entonces, se debe hacer efectiva la renuncia. ¿Qué pasa si la administración, o sea, si presentada la renuncia, la o continúa laborando? Se separa del cargo, se puede separar del cargo, pero sin incurrir en abandono del empleo. No se produce el abandono del empleo. Y puede seguir también laborando. ¿Qué implicaciones tiene? Que esa renuncia no produce efecto alguno. O sea, se tiene como no presentada prácticamente. Bueno, ahorita bien, aceptación de renuncia con posibilidad de reingreso. ¿Se puede aceptar cuándo? Procede cuando a juicio del director general el empleado perteneciente al sistema de carreras regular, universidades o centros de investigación reconocidos, a prestar servicios de consultoría en entidades oficiales de otros países o a entidades u organismos internacionales que promuevan el estudio y desarrollo en materia tributarias y económicas, para realizar estudios profesionales no auspiciados por la entidad y por circunstancias especiales de carácter familiar
o fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, en estos últimos casos, que son realizar estudios profesionales no auspiciados por la entidad o por circunstancias especiales de carácter familiar o fuerza mayor o caso fortuito, el empleado puede reingresar a la entidad sin necesidad de concursar en el mismo cargo siempre que exista la vacante. Esto lo vimos, digamos, esto tiene que ver también con las prioridades al momento en que hay una vacante en la entidad. Entonces siempre se le da prioridad a esta clase de exfuncionarios, digamos, que aceptan que se les acepta la renuncia con posibilidad de reingreso. Dice que el acto administrativo debe señalar que el empleado así retirado conserva sus derechos de inscripción en el sistema de carrera de la entidad, en caso de un posible reingreso dentro de los 2 años siguientes. Este término creo que permaneció igual. Conceder o no la renuncia con posibilidad de reingreso es un acto potestativo del director general de la entidad. O sea, digamos, es una facultad discrecional que se puede dar, que no se puede dar, pero yo creo que se debería eliminar esta discrecionalidad, pero bueno, eso es lo que dice la norma. Dice, como vemos aquí, el reingreso es una facultad discrecional de la entidad. Esta parte me parece que también trae inconvenientes, porque uno puede renunciar con posibilidad de reingreso, ¿cierto? Dice que es un auto potestativo del director general de la entidad. ¿Cuál es el problema? Que puede haber cambiado, digamos, puede haber un cambio en la dirección de la entidad y cuando uno va a pedir el reingreso le dicen que no y simplemente se quedó por fuera de la entidad cuando uno había obtenido, digamos, mediante acto administrativo esa posibilidad de reingreso. Entonces me parece que aquí también toca mirar de pronto un posible cambio también de las normas, porque a mí no me parece por lo menos justo que uno se vaya, que uno renuncie con unas expectativas de reingreso y cuando vaya a regresar le dejen, no, no señor, ya no es posible. Y se deje, digamos, como una facultad discrecional de la entidad. Bueno, en segundo lugar tenemos la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleos de libre nombramiento y remoción. Dice que opera en cualquier momento y de manera discrecional por parte de la autoridad nominadora y que se declara la insubsistencia por acto administrativo no motivado. Tercero, declaratoria de insubsistencia del nombramiento por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. El empleado público debe manifestar a la DIAN la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente y debe presentar su renuncia inmediata. Viene la incompatibilidad, presenta la renuncia. Si no lo manifiesta, hay una falta disciplinaria. Si no presenta la renuncia, el director, en este caso que es la autoridad nominadora, debe declarar la insubsistencia del nombramiento mediante actos motivados. Debe decir, no, surgió una inhabilidad y cuenta la historia y por tanto lo declaro insubsistente y listo. Cuarto, declaratoria de insubsistencia por calificación insuficiente. Perdón, insubsistencia por calificación insuficiente del nombramiento del empleado de carrera administrativa. Y aquí dice que la autoridad nominadora lo debe realizar. Esto ya lo habíamos visto antes. Digamos, hemos hecho mucho énfasis en esto de la calificación. Ahí vemos otro caso y dice que lo tiene que hacer el nominador y tiene que declarar insubsistente el nombramiento.
dice, como resultado de la evaluación de desempeño laboral de carácter anual o la extraordinaria, y procede el recurso de reposición, digamos, para que se ejerza el derecho de contradicción al debido proceso, etcétera, que es un derecho constitucional que, como ya todos sabemos, está en el artículo 29 de la Constitución, que es el derecho a defenderse por parte del funcionario que obtuvo la calificación de insuficiente. Básicamente es eso. Y dice, si no se resuelve en el término de 2 meses, se configura el silencio administrativo negativo. Cuando nosotros nos vamos a ver las normas de carácter administrativo, dice que cuando se configura el silencio administrativo negativo, se entiende que la respuesta ha sido negativa. Y eso puede, digamos, dar lugar a un proceso disciplinario para quien se abstuvo de pronunciarse al respecto. Pero de todos modos, para nuestros efectos, conlleva una decisión negativa. Retiro del empleado vinculado mediante nombramiento provisional. Dice que el empleado debe ser retirado del servicio por la autoridad nominadora en forma motivada. ¿Cuándo? Recordemos que esta partecita es cuando yo les dije a ustedes que la calificación para el nombramiento provisional se debía regular o estaba regulada aquí en este estatuto. Y este es uno de los aspectos que yo les dije que era como el aspecto como negativo. ¿Para qué? Entonces aquí vemos una respuesta que debe ser motivada por el inadecuado desempeño de las funciones y o responsabilidades efectivamente asignadas. Cuando se configure alguna de las causales de retiro, cuando se provea el cargo en forma definitiva mediante nombramiento en periodo de prueba, y contra el acto administrativo solo procederá el recurso de reposición. Esta parte es básicamente lo que nosotros habíamos dicho de que se debía de fijar como un derrotero, cómo se debía hacer esa calificación, etcétera. Precisamente esta es una de las partes, y la otra parte, recordemos que era para las capacitaciones, para los estímulos, etcétera. Que eso ya, pues, ya lo habíamos visto. Aquí se ve que hay un desarrollo lógico digamos, en este estatuto, donde se ve que se están coordinando los diferentes capítulos, digamos. Quinto, retiro por haber obtenido la pensión de jubilación, vejez o invalidez. Nos dice que aquí lo de la pensión de jubilación, vejez e invalidez se rige por las normas que regulan la materia. O sea, no lo tomó esta vez el estatuto. Supresión del empleo nos manda a lo que es la norma de carácter general, que es la ley 909 del 2004, aunque digamos esta parte también tiene que ver cuando el empleado es de carrera administrativa, se le suprime el empleo, pero él tiene también un derecho preferencial cuando se creen unos cargos equivalentes al que él tenía, porque el de él, digamos, si se suprimió el empleo, pues ya no puede ser el mismo por lógica. Entonces ya tenemos ahí lo que es la supresión, la parte de la supresión del empleo. Entonces nos toca repetirnos a la ley 909 del 2004. Bueno, ahora viene la edad de retiro forzoso. Tampoco está contemplado aquí en este decreto 927. Pero si, digamos, nos remitimos a las normas de carácter general, son los 70 años, que cumplida la edad se causará el retiro inmediato del cargo. Se cumplió los 70 años, chin, hasta luego. Y esto pues está sujeto también a que varíe la norma general. De pronto más adelante puede ser los 71 o 72 años.
y ahí nos dice que eso está en la ley 1821 del 2016 y en el decreto 321 del 2017, el artículo 1. Allá nos remite, digamos, este estatuto de carrera. Tiene la destitución como consecuencia de un proceso disciplinario. Dice, cuando el empleado sea declarado responsable en aplicación de las normas del Código General Disciplinario, el acto administrativo lo expide el nominador contra el acto que ejecute la sanción de destitución, no proceden recursos. La cuestión aquí diría que no proceden los recursos porque durante el proceso disciplinario ya se le ha dado la oportunidad a la persona de ejercer el debido proceso, la oportunidad de defenderse, de, digamos, de realizar sus descargos, etcétera. Entonces yo creo que por esta parte es que dice que no proceden los recursos. Declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado vinculado en un cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción sin justa causa, o sea, esta parte es importante, sin justa causa, no asiste al trabajo por 3 días consecutivos, no se presenta a laborar al vencimiento de la licencia, el permiso, las vacaciones o la comisión. En esto ya se los había mencionado, que toca tener cuidado con eso. Y no se presenta a laborar dentro de los 5 días siguientes a la finalización de la suspensión provisional. Declaratoria de vacancia del empleo en caso de abandono del cargo. Cuarto, se ausenta del trabajo antes de que se autorice la separación del servicio o en caso de que renuncia sin que ésta se haya aceptado, antes de cumplir los 30 días contados a partir del momento de presentación de la misma. Ahí es cuando nosotros hablábamos de la renuncia, que cuando se hace efectiva. Hablábamos de los 30 días. Si se va antes, se configura abandono del cargo y procede el recurso de reposición. Revocatoria en caso de nombramiento, habla de, esto nos envía a la norma de carácter general, que es la ley 190 del 95. Esto es en el caso de, que ya les había hablado, cuando la Comisión Nacional manda la lista de elegibles a la DIAN verifica los requisitos y se da cuenta que no se cumplen los requisitos por parte de la persona que ha participado en el concurso y procede esta revocatoria. Por muerte, eso es algo ya muy lógico, se debe declarar la vacancia definitiva del empleo a partir de la fecha del deceso. Ahora viene la orden por decisión judicial, que dice que una vez sea notificada la orden judicial de retirar a un empleado, la autoridad nominadora lo debe hacer mediante auto administrativo motivado y procederá a su retiro del servicio. Y dice que el retiro de los empleados amparados con fuero sindical cuando no se requiere autorización judicial, porque la generalidad es que se necesita la autorización de sindical. Entonces se dice, cuando no se supere el periodo de prueba, cuando no ocupe un lugar en la lista de elegibles, cuando no supere el proceso de evaluación, cuando se le haga un proceso disciplinario y se le destituya, cuando ocurra una inhabilidad sobreviniente resultante de una decisión judicial por la edad de retiro forzoso y por haber obtenido la pensión de jubilación, vejez o invalidez. Y por último, ya para terminar, creo que terminamos como a tiempo porque esta vaina es muy largo. Dice que los vacíos no normativos en materia de retiro del servicio se regirán por las disposiciones del régimen general de la rama ejecutiva
aplicables a los empleados públicos de la DIAN. Viene ya por último lo que son las disposiciones generales, la vigencia, la derogatoria, habla de la protección a grupos especiales, que se rige por la norma general, habla de la ley 909 del 2004, sus modificaciones, etcétera. Hay un artículo que es muy importante aquí, dice que el artículo 149, que la aplicación preferente de este decreto ley sobre las normas generales que regulen la carrera administrativa, esto con base en la ley 909 del 2004, el artículo 4, que dice que la carrera de la DIAN es una carrera específica y por lo tanto es una norma de carácter especial y es una norma preferencial en lo que tiene que ver con carrera. Lo que no, entonces ahí sí va, lo que no esté ahí en esa norma de carrera va a las normas de carácter general. Bueno, y por último dice aquí que la financiación de los procesos de selección dice que si no es suficiente los derechos de participación, la DIAN debe apropiar los recursos. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que los concursos se tienen que hacer con base en el mérito y debe ser anualmente. Entonces, por eso tiene que haber apropiación de recursos por parte de la DIAN. Se le da prioridad a los derechos de participación, las inscripciones, etcétera, pero se debe hacer esa asignación, es obligatorio. Y creo que con eso alcanzamos a terminar en forma exacta lo que es este estatuto de carrera. Y bueno, me disculparán ahí por las carreras en que corrimos hoy, pues, porque de verdad que esto es muy largo, pero espero que les sirva pues para su día a día. Entonces les agradezco mucho la atención que nos prestaron. De pronto podremos charlar más adelante, digamos, comentar aspectos específicos de este estatuto que generen dudas, que de pronto no hayan sido resueltas en la charla de la semana pasada de esta, pero trataremos de sacar un tiempo para esto. Gracias.